Mi esposo le dijo a mi suegra: «Esa elefanta gorda me da asco, solo quiero su dinero». Fingí no escuchar. Al día siguiente, vendí mi casa por $3,7 millones, vacié todas las cuentas y desaparecí, dejando solo me llamo Elvira Robles y tengo 65 años. Toda mi vida pensé que el amor maduro era más suave, más seguro, más tranquilo. Creí que a mi edad ya no quedaban traiciones capaces de arrancarme el aire. Estaba equivocada. La frase que destruyó 20 años de matrimonio no fue gritada. No vino acompañada de golpes ni portazos. No fue un escándalo. Fue algo peor. Un susurro sincero, pronunciado por quien más debería haberme cuidado. Lo escuché sin querer, a través de la puerta del salón. Yo solo iba a llevarles café. Un gesto pequeño, un hábito de esos que una hace sin pensarlo, como quien respira. Pero al llegar, escuché la voz de mi esposo, Arturo, seca, despreocupada, casi divertida. «Esa elefanta gorda me da asco, mamá, solo quiero su dinero». Mi cuerpo se paralizó, el café tembló en mis manos. No entendí, no quise entender. Su madre rió, una risa corta, llena de desprecio. «Pues aguántala un poco más, hijo, todavía no te quedas sin nada». No solté el café, no lloré, no entré. Solo me quedé ahí, escuchando cómo el hombre con el que compartí mi vida hablaba de mí como si fuera un mueble viejo, un objeto desagradable, una cartera con piernas. Sentí que la sangre se me iba del cuerpo, el corazón me golpeaba como si quisiera escapar. Me apoyé en la pared para no caer, pero no hice ruido. No dije nada. Volví a la cocina con pasos lentos, casi flotando. Y fingí no haber escuchado, porque a veces, antes del dolor, viene la paralización. Toda mi vida había lidiado con inseguridades, mi cuerpo grande, mis caderas anchas, mi pecho generoso, mi edad, mi piel marcada por los años. Pero nunca, jamás, pensé que el hombre que me decía que me quería iba a usar esas cosas para destruirme. Me senté en una silla. El café seguía en mis manos, frío, olvidado. No lloré, no podía. Era como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo. Lo único que podía pensar era: ¿desde cuándo piensa eso de mí? ¿Desde cuándo me ve como un estorbo? ¿Desde cuándo espera mi muerte para quedarse con todo? El silencio de la casa se volvió insoportable. Arturo y su madre seguían conversando como si nada, sin sospechar que cada palabra era una puñalada. Me levanté y fui a mi habitación. Cerré la puerta. Me miré en el espejo y no me reconocí. No era yo, era una mujer rota, una mujer que había entregado todo a alguien que no la merecía, pero todavía no había llegado lo peor. Volví a la cocina, intentando recuperar un poco de dignidad, pero entonces escuché la segunda parte de la conversación, la parte que me hizo tomar la decisión más fría y más poderosa de mi vida. Arturo preguntó: «¿Y tú crees que ya sea momento de convencerla de vender la casa?» Su madre respondió: «Claro, hijo, esa casa vale una fortuna. Solo tienes que presionarla un poco. Una vez que venda, lo demás cae solo. Tú eres el esposo. Eso te asegura, ya sabes». Los dos rieron, cínicos, cómodos, seguros de que yo era una tonta, un objeto manipulable, una billetera con vida propia. Metí las uñas en la palma de la mano hasta hacerme daño. Necesitaba sentir algo real, algo que me confirmara que no estaba soñando. Ellos querían mi casa, mi herencia, el lugar donde crecieron mis hijos, el lugar donde enterré recuerdos, alegrías, risas y mis mejores años. Querían arrancármelo. Y pensaban hacerlo con mentiras, presión emocional o quizás algo peor. Las lágrimas comenzaron a caer sin sonido. Las dejé rodar. Pero entonces algo dentro de mí cambió. Sentí un calor extraño subir por mi pecho. No era rabia, no todavía, pero era la semilla de algo más grande. Una claridad fría, un pensamiento afilado. Ellos me querían viva solo para usarme, muerta, para quedarse con todo. Y yo estaba ahí, escuchándolo todo, y entendí que tenía dos opciones: o convertirme en la víctima perfecta, o convertirme en la mujer que jamás imaginaron que yo podía ser. Esa noche dormí poco, no lloré más, no me quejé, no enfrenté a nadie, solo pensé. Pensé durante horas, mirando el techo, cada respiración más sólida que la anterior, hasta que amaneció y supe exactamente lo que iba a hacer. A las 8 de la mañana, mientras Arturo aún dormía, llamé a mi agente inmobiliaria. «Quiero vender mi casa», le dije con una voz tan firme que hasta yo me sorprendí. «¿Tan rápido, Elvira? ¿Estás segura?» «Más que nunca». A las 11 de la mañana
Ya tenía 3 ofertas. El mercado estaba en su mejor momento. La casa, mi orgullo, mi refugio, mi castillo, valía más de lo que Arturo había sospechado jamás. A las 2 de la tarde, acepté la oferta más alta, $3,7 millones. Firmé los papeles sin temblar, sin dudar, sin mirar atrás. A las 4 fui al banco. Retiré todo. Mis ahorros, los fondos conjuntos, las cuentas de inversión que yo misma había abierto hace años. Sí, incluso las cuentas donde aparecía el nombre de Arturo, porque él era cotitular. Pero el origen del dinero era mío, cada centavo. A las 6 de la tarde, ya no existía rastro financiero que él pudiera usar. A las 7, empaqué solo 2 maletas, nada más, nada menos. Y a las 8, salí de mi casa por última vez. Dejé la llave sobre la mesa. Dejé la cocina limpia, los muebles intactos, todo en su sitio, perfecto, excepto una cosa, el sobre. Un sobre blanco, sencillo, colocado justo en el centro del salón, allí donde él no podría ignorarlo. Y dentro, lo único que Arturo jamás imaginó que yo tendría el valor de dejarle. Mi despedida, mi verdad, mi libertad. Salí de la casa sin cerrar la puerta con llave, no por descuido, no por prisa, sino por decisión. Él siempre decía que esa casa era suya, aunque el título y cada ladrillo pertenecían a mi familia desde 2 generaciones antes de que él naciera siquiera. Así que dejarla abierta era mi forma silenciosa de decirle: entra, mira lo que has perdido. El aire frío de la tarde me golpeó el rostro. Por un instante, sentí que el viento me empujaba hacia adelante, como si la vida misma me dijera que no mirara atrás. Caminé hasta la esquina, donde un taxi me esperaba. ¿A dónde, señora?, me preguntó el conductor. Respondí la dirección sin dudar, una dirección que Arturo jamás adivinaría, un lugar que había guardado en mi memoria desde hacía años, pero que nunca tuve motivo para visitar. Mientras el coche avanzaba, apoyé la frente en la ventana, miré los árboles, las calles, las tiendas que conocía desde hacía décadas. Todo parecía igual, pero yo ya no era la misma. La traición, cuando es tan profunda, cambia algo en los huesos, en la respiración, en el ritmo del corazón. Yo ya no era la Elvira que lloraba en silencio en la cocina, ni la mujer que evitaba los espejos por miedo a verse a través de los ojos crueles de su marido, ni la esposa obediente que recibía humillaciones disfrazadas de bromas. No, esa Elvira había muerto la noche anterior. La que viajaba ahora en ese taxi era otra. Una mujer rota, sí, pero también una mujer libre. Una mujer que acababa de recuperar el control de su vida de una forma que él jamás imaginó, porque Arturo creía que yo era una carga, una torpe, una mujer fácil de manipular, una billetera con voz. Él nunca vio lo más peligroso que tengo: mi calma, mi silencio, mi capacidad de observar sin que nadie lo note. Y eso fue exactamente lo que me permitió escucharlo a través de esa puerta. Llegué al hotel a las 8:30, un lugar discreto, elegante, donde nadie hacía preguntas. Pedí una habitación con vista a la calle, pagué en efectivo y subí en el ascensor con las manos aún temblando. Al entrar en la habitación, dejé caer las maletas y me senté en la cama. No lloré, no podía. Era como si mis lágrimas se hubieran convertido en un nudo duro dentro de mi pecho. Saqué el sobre idéntico al que había dejado en la casa, un duplicado. Lo abrí. Dentro estaba la carta que escribí antes de huir. La leí otra vez, palabra por palabra, para asegurarme de que no había exagerado ni suavizado la verdad. Arturo, no me fui para castigarte. Me fui porque al fin escuché lo que realmente piensas de mí. Y no voy a seguir viviendo con alguien que me desprecia. Has olvidado que el dinero que quieres no te pertenece. Nunca fue tuyo, y nunca lo será. No vuelvas a buscarme. No intentes perseguirme. No me llames. No me nombres. Lo que vendrá a partir de hoy será consecuencia de tus propias palabras. Elvira. Doblada así, simple e innegable, esa carta era más poderosa que cualquier grito, cualquier insulto o cualquier discusión. Era el fin, y a la vez el principio. Apoyé la espalda contra la cabecera y cerré los ojos. Recordé el día en que conocí a Arturo. Yo tenía 45, viuda, con 2 hijos ya casados, y él apareció como esos hombres que saben perfectamente cómo seducir a una mujer que ha sido fuerte toda la vida.
Me trajo flores, me escuchó, me hizo sentir vista, me hizo sentir deseada de nuevo. Y yo, que llevaba años guardando mis emociones en cajones que nadie abría, me permití creer en él. Eres hermosa, me decía, eres fuerte, eres única. Nunca mencionaba mi peso, mis arrugas, mis cicatrices. Parecía amarlas, o por lo menos aceptarlas. Con el tiempo, descubrí que elogiar era solo una herramienta, un mecanismo, una estrategia, no un sentimiento. Arturo sabía halagar cuando quería algo, sabía abrazar cuando necesitaba convencerme, sabía sonreír cuando el dinero se movía a su favor. Yo confundí manipulación con cariño, estrategia con amor. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que confundí costumbre con seguridad, y ese fue mi error. A medianoche, el teléfono del hotel comenzó a sonar. El corazón me dio un vuelco, aunque ya sabía quién era incluso antes de levantar el auricular. Arturo. Respiré hondo, dejé que sonara hasta el final, no contesté. A los 2 minutos volvió a sonar, luego una tercera vez, después silencio. Me levanté, fui hasta la ventana y miré hacia afuera. La ciudad seguía despierta, ajena al drama de una mujer que acababa de romper las cadenas de una vida insípida. Me apoyé en el cristal frío. Arturo estaba perdiendo la cabeza. Estaba seguro de que yo era incapaz de actuar sola, incapaz de tomar decisiones grandes, incapaz de dejarlo. Pero mi silencio ahora no era miedo, era poder. Porque mientras él gritaba, buscaba, llamaba, se desesperaba, todo estaba ya fuera de su control. Mis cuentas a mi nombre, la casa vendida, los fondos transferidos, mi ubicación desconocida, mi decisión tomada y, lo más valioso, mi dignidad intacta por primera vez en años. Me acosté tarde, con el corazón palpitando todavía como si hubiera corrido una maratón, pero en cuanto cerré los ojos, el sueño llegó, profundo, pesado, liberador. Dormí como no dormía desde hacía décadas, hasta que, al amanecer, un sonido me despertó abruptamente. Golpes en la puerta, 3, firmes, urgentes. Mi cuerpo entero se tensó. Me levanté despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Me acerqué a la puerta sin hacer ruido. «Señora Robles», dijo una voz masculina desde el otro lado. «Soy de recepción. Tiene un mensaje urgente». Mi sangre se heló. Un mensaje. Solo podía venir de 2 lugares, o mis hijos o Arturo. Respiré. Abrí la puerta. El empleado me extendió un sobre blanco. Lo tomé con manos temblorosas, y al mirar el remitente, sentí que el piso bajo mis pies desaparecía. No era Arturo, no era mi familia, era alguien que yo jamás imaginé que sabría que yo estaba allí. Alguien que llevaba años guardando silencio. La carta decía, con letra firme: «Elvira, necesitamos hablar. Lo supe todo, y no estás tan sola como crees». No venía firmada, pero yo reconocía esa caligrafía. Era de alguien del pasado, alguien que podía cambiarlo todo. El sobre pesaba más que el papel que contenía. Era un peso extraño, como si llevara dentro los años que perdí, las ilusiones que entregué y la verdad que nadie se atrevió a decirme. Mis dedos temblaron mientras lo abría. La habitación del hotel, silenciosa y cálida, de pronto se llenó de un frío inexplicable. Saqué la carta, una sola hoja, doblada en 2. La desplegué despacio, como si temiera que las palabras saltaran para atacarme. «Elvira, no estoy lejos y no estás tan sola como crees. Supe lo que te hicieron. Necesito verte. Es urgente». No había firma, pero no hacía falta. Yo conocía esa letra desde hace más de 30 años, una letra inclinada hacia la derecha, con trazos seguros, elegante pero práctica. Una letra que durante años llenó notas en mi cocina, mensajes en mi cumpleaños, tarjetas de Navidad. Era la letra de Julián, el mejor amigo de mi difunto esposo, el hombre que estuvo cerca de mi familia por décadas, el hombre que desapareció de mi vida repentinamente después de que Arturo entró en escena. Julián, el hombre que durante años fue casi un hermano para mí y que siempre pareció desaparecer justo cuando Arturo empezaba a ocupar más espacio en mi vida. No sabía si sentir alivio o miedo. No sabía si agradecer o huir. Me quedé quieta, con la carta en las manos, mirando la ventana como si pudiera encontrar respuestas en el movimiento del tráfico. ¿Por qué ahora? ¿Cómo sabía que yo estaba aquí? ¿Y qué era eso tan urgente? Guardé la carta en la mesita de noche. Mi corazón latía como tambor. Respiré hondo. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo.
Apareció ante mí la imagen de una mujer cansada, pero no vencida. Una mujer que había sobrevivido a la traición del hombre que se suponía la protegería. Una mujer que había dado un paso enorme hacia su libertad. Sentí entonces, por primera vez desde que dejé la casa, una punzada de duda. ¿Había hecho lo correcto en desaparecer sin decirles nada a mis hijos? Sí, eran adultos. Sí, tenían sus propias vidas. Pero yo era su madre, y me había ido sin una palabra. Me quedé mirando mi reflejo. Mis ojos mostraban más miedo por esa decisión que por haber abandonado a Arturo. Respiré hondo. Me dije a mí misma, Elvira, calma, ya habrá tiempo para explicar. Pero sabía que no era tan simple. Decidí salir a caminar para despejar la mente. El aire fresco de la mañana me ayudó a ordenar mis ideas. Las calles estaban vivas, llenas de ruido, ajenas a mi tragedia personal, y a mí me hacía bien sentirme anónima entre desconocidos. Entré a una cafetería pequeña, pedí un té de manzanilla y me senté junto a la ventana. Mientras bebía lentamente, repasé los últimos meses de mi vida. Cada palabra de Arturo que había ignorado, cada gesto de desinterés, cada mirada burlona que había normalizado. Recordé, por ejemplo, la tarde en que me dijo, sin mirarme a los ojos, «No entiendo por qué no bajas de peso, te haría bien y me harías un favor». En ese momento creí que era preocupación. Ahora sabía que era asco disfrazado de consejo. Recordé las veces que criticaba mi ropa, mis manos, mis arrugas. Recordé cuando dejó de tocarme, cuando dejó de besarme, cuando dejó de conversar conmigo. Todo tenía sentido ahora. No era que él ya no me quería, era que nunca me quiso. Solo quería mi tranquilidad económica y mi ingenuidad. Y pensé en su madre, en cómo me sonreía con dientes afilados, en cómo me abrazaba como si yo fuera un trofeo. Sentí un escalofrío. Yo nunca había estado segura en esa casa. Solo había sido tolerada mientras fuera útil. Volví al hotel al mediodía. Al abrir mi habitación, encontré una nueva nota debajo de la puerta. Esta vez no era un sobre, sino un papel doblado, simple, sin pretensiones. Lo abrí rápidamente. «Elvira, estoy en el café de la esquina. No quiero presionarte. Solo necesito advertirte algo antes de que sea demasiado tarde. No te asustes, solo ven». Mi estómago se cerró. Mi corazón se encogió. Advertirme. Antes de que sea demasiado tarde. Esa frase me dejó sin aliento. ¿Qué podía ser peor que lo que ya sabía? ¿Qué podía ser más terrible que la traición de mi esposo? ¿Qué era eso tan urgente que Julián necesitaba decirme? Guardé la nota en mi bolso. Me puse un chal sobre los hombros y salí. Cada paso hacia ese café me pesaba como si caminara hacia un destino inevitable. Entré. Miré alrededor. Lo vi enseguida. Julián estaba sentado en la mesa del fondo, junto al ventanal, canoso, más delgado, con los hombros caídos, pero cuando alzó la mirada y me vio, sus ojos se iluminaron con un brillo que reconocí de inmediato, una mezcla de cariño y tristeza. Me acerqué. Él se levantó. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero se detuvo, titubeante. «Elvira». Su voz era suave, cargada de emoción. «Qué gusto verte», no respondí. Me limité a sentarme frente a él. «Julián, ¿cómo supiste dónde estaba? ¿Y qué es eso que necesitas decirme?» Él tragó saliva. Se pasó una mano por el cabello canoso. «Elvira, Arturo no solo hablaba así de ti, no solo te humillaba a tus espaldas. Había algo más, algo que no sabías, algo que yo descubrí hace meses». Mi piel se erizó. «¿Qué cosa?», pregunté, temiendo la respuesta. Julián cerró los ojos un segundo, como si buscara valor. «Hablaba de ti como de un obstáculo, como de una barrera para acceder al dinero. Pero no solo quería tu casa, no solo quería tus cuentas». Lo miré fijamente. «Entonces, ¿qué quería?». Él respiró hondo. Su voz salió apenas un susurro. «Tu vida, Elvira». Sentí que todo el aire me abandonaba. Julián continuó. «Escuché una conversación que no debí escuchar. Arturo decía que estabas anciana, que no te cuidabas, que eras desechable. Y su madre sugirió que un accidente doméstico podría acelerar las cosas». Una náusea terrible me subió por la garganta. Me llevé una mano al pecho, sintiendo punzadas. «¿Un accidente?». Mi voz salió rota. «Sí», respondió Julián. «Eso planeaban. Por eso quería que vendieras la casa. Por eso te apuraban. Una vez que el dinero estuviera en sus manos, tú sobrabas». La cafetería giró. El mundo desapareció por unos segundos. «Elvira», añadió Julián,
inclinándose hacia mí. Me alejaron porque sospechaban que yo sabía algo. Y sí, lo supe. Lo escuché. Intenté advertirte, pero Arturo me amenazó. Tuve miedo, y lo siento. Lo siento como no te imaginas. Yo respiraba con dificultad. Mi corazón golpeaba como si quisiera romperme las costillas por dentro. Me llevé una mano al rostro. Entonces era eso, murmuré. No solo me despreciaba, no solo quería mi dinero. Querían eliminarme. Julián me miró con dolor. Elvira, tú no escapaste de un hombre que no te valoraba. Escapaste de un hombre peligroso. Tú salvaste tu propia vida sin saberlo. Me cubrí la boca. Las lágrimas salieron sin permiso, silenciosas pero ardientes. Yo había estado durmiendo al lado de un depredador, bañándome cerca de un asesino en potencia, cocinando para alguien que planeaba mi final. Sentí un temblor en todo el cuerpo. ¿Qué hago ahora?, pregunté casi sin voz. Julián tomó mi mano. Ahora desapareces, por completo, y yo voy a ayudarte. Lo miré, incrédula. No estás sola, Elvira, dijo. Yo nunca dejé de preocuparme por ti. Su sinceridad me atravesó como un rayo, y supe, en ese instante, que lo que Arturo perdió no fue solo mi dinero. Perdió a la mujer que podría haberle salvado la vida, perdió el corazón que nunca mereció, perdió la oportunidad de redimirse. Yo estaba viva, lejos, protegida, por primera vez en décadas. Mi vida me pertenecía, pero todavía faltaba algo, algo que yo misma tendría que decidir, si huir para siempre o enfrentar al hombre que me quiso destruir. El silencio que siguió a las palabras de Julián fue tan denso que casi podía tocarse. La cafetería seguía llena de murmullos, cucharillas chocando con tazas, risas suaves. Pero para mí, todo se desvanecía, como si hubiera caído dentro de un túnel donde solo existíamos él y yo, enfrentando la verdad que había cambiado mi destino. Arturo planeaba matarme. Lo dije sin pensarlo, como quien pronuncia una frase en voz alta para comprobar que realmente existe. Sí, respondió Julián, sin adornos, sin suavizar. Por eso tenías que desaparecer, y por eso estoy aquí. Mi corazón latía con violencia, como si quisiera advertirme que no estaba lista para escuchar más, pero yo sí quería más. Necesitaba entenderlo todo, hasta la última sombra de esa traición. Dime cómo lo descubriste, pedí con voz ronca. Julián bajó la mirada por un instante. Fue hace 6 meses, comenzó. Fui a la casa de Arturo para devolver unas llaves antiguas que él me había prestado. No esperaba encontrar a su madre allí. Tampoco esperaba escucharlos hablar de ti. Mi estómago se contrajo. ¿Qué dijeron? Julián cerró los ojos, como si las palabras aún le dolieran. Que ya estabas vieja, que eras estorbo, que te habías vuelto un problema, y que, cuando vendieras la casa y movieras los fondos a la cuenta conjunta, era el momento ideal. Me tapé la boca para no soltar un gemido. La náusea me quemaba la garganta. Un resbalón en la escalera bastaría, citó Julián con amargura. Eso lo dijo su madre. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Podía imaginarlo. Lo había visto 1000 veces, esas escaleras pulidas, peligrosas cuando se anda con prisa. Arturo dijo que solo necesitaban paciencia, continuó Julián, que tú estabas frágil, que sería fácil convencerte. Me llevé la mano al corazón, me dolía respirar. ¿Y tú?, susurré. ¿Por qué no me dijiste nada antes? Julián levantó la mirada con un dolor profundo. Intenté, de verdad intenté. Te llamé varias veces, pero Arturo interceptó mis llamadas. Luego me amenazó. Me dijo que si volvía a acercarme a ti, haría que mis hijos perdieran sus becas, que tenía contactos. Me quedé helada. Arturo, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Así que me alejé, Elvira, dijo Julián, con vergüenza sincera. Me fallé a mí mismo, y te fallé a ti. Negué lentamente con la cabeza. No fuiste tú. Yo vivía con él. Yo debía verlo. Los narcisistas no se ven, Elvira. Se sienten demasiado tarde. Me quedé mirando mis manos, temblorosas sobre la mesa. Él las tomó con delicadeza. Escúchame, dijo con voz baja. Tú no escapaste por casualidad. Escapaste porque escuchaste la frase exacta, en el momento exacto, que necesitabas para despertar. La imagen volvió a mi mente. Arturo, con su voz arrogante, llamándome elefanta gorda, diciendo que le daba asco, confesando que solo quería mi dinero. Ellos lo dijeron con tanta naturalidad, murmuró Julián. Asentí con la cabeza. Como si yo fuera un objeto, dije, una molestia.
Una vaca de oro que sacara a pastar hasta que muriera. Mis ojos se llenaron de lágrimas silenciosas, pero esta vez no eran lágrimas de víctima, eran lágrimas de indignación, de dignidad herida, de una mujer que por fin recordaba su valor. Julián acercó una servilleta. Elvira, dijo suavemente, necesito preguntarte algo, y quiero que respondas con sinceridad. ¿Estás dispuesta a desaparecer para siempre? El corazón me dio un vuelco. ¿Para siempre? Arturo no se va a quedar quieto, explicó él. Va a buscarte, va a perseguirte, no por amor, por orgullo, por rabia, por dinero y porque lo dejaste en ridículo. Cerré los ojos. Pude ver la escena con claridad. Arturo en la sala, encontrando el sobre, leyendo mi carta, descubriendo que ya no tenía casa, ni cuentas, ni forma de manipularme. Él explotaría. Tu única protección real es desaparecer de su mundo antes de que reaccione, continuó Julián. Y yo puedo ayudarte. Tengo contactos, lugares seguros. Lo miré fijamente. ¿Por qué harías todo eso por mí? Julián tragó saliva. Sus ojos bajaron. Luego volvieron a encontrar los míos. Porque te quiero, Elvira. Desde hace años, mi respiración se detuvo. ¿Qué? Te quise en silencio, dijo. Por respeto a tu matrimonio, por respeto a ti, pero ahora lo único que quiero es que estés viva. El mundo alrededor se detuvo. Yo no sabía si llorar, si agradecer, si huir. No estaba preparada para una confesión así. Pero tampoco podía ignorar la sinceridad en su voz. Julián, yo no puedo pensar en eso ahora. No te lo pido, respondió él con suavidad. No quiero que decidas nada sobre mí, solo sobre ti, sobre tu vida. Suspiré, temblorosa. Necesito tiempo. Lo tendrás, pero no aquí, no en esta ciudad. Arturo es listo, tiene dinero, tiene contactos. Te encontrará. ¿Qué me propones?, pregunté. Julián apoyó sus manos en la mesa. Que vengas conmigo, solo para llevarte a un lugar seguro, nada más. Después, tú decides si quieres seguir sola o no. Mi pecho latía con fuerza. ¿Y si me niego? Julián me miró con dolor. Entonces, Elvira, temo que cometas el error más grande de tu vida. Volver al alcance de un hombre que ya pensaba matarte no es valentía, es suicidio. Sentí la palabra clavarse como un puñal. Arturo me va a buscar, murmuré. Sí, respondió Julián, pero no te va a encontrar, no si te vas conmigo, no si actuamos hoy mismo. Se me secó la boca. ¿Hoy mismo? Hoy, repitió, antes de que él descubra dónde estás. Me llevé una mano al pecho, respirando hondo. La idea de empezar de cero me daba vértigo, pero la idea de volver a caer en manos de Arturo, esa idea me helaba la sangre. Déjame hacerte otra pregunta, dijo Julián con una seriedad que me atravesó. ¿Quieres vivir, Elvira? Las lágrimas se desbordaron por mis mejillas. Sí, respondí con la voz quebrada. Quiero vivir. Entonces levántate, dijo Julián, poniéndose de pie, y vámonos ya. Lo miré. Miré la puerta, miré la calle, y supe que tenía dos posibles destinos: volver a ser la mujer que Arturo podía destruir, o convertirme en la mujer que renace después de perderlo todo. Me levanté. Vamos, dije, y salí del café sin mirar atrás. Antes de continuar, si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos para seguir contando historias reales como esta, suscríbete al canal. Tu apoyo significa muchísimo para nosotras. Salimos del café con pasos rápidos, casi sincronizados. Julián miraba de un lado a otro como si esperara que Arturo apareciera en cualquier momento. Yo, en cambio, caminaba en silencio, abrazando mi bolso contra el pecho, sintiendo mi corazón latir con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir por la boca. La ciudad parecía más ruidosa que antes. Los autos, los peatones, los vendedores ambulantes, todo era sonido, movimiento, caos, y aún así, yo me sentía dentro de una burbuja de miedo, sí, pero también de decisión. Elvira, necesitamos movernos rápido, dijo Julián. No podemos volver al hotel. ¿Y mis cosas?, pregunté. Compraremos nuevas. Tu vida vale más que 2 maletas. No discutí. Tenía razón. Las cosas pueden reemplazarse, la vida no. Caminamos 3 cuadras más hasta llegar a un estacionamiento subterráneo. Julián tenía allí un auto viejo, gris, sin ningún detalle llamativo. Un coche que nadie recordaría, que nadie sospecharía, que nadie seguiría. Sube, me dijo abriendo la puerta del copiloto. Obedecí sin protestar.
Al cerrar la puerta, sentí un nudo en la garganta. Dejaba atrás mi casa, mi ciudad, mi nombre, mi pasado. ¿Y para qué? Para sobrevivir. Eso era todo lo que importaba ahora. El auto avanzó entre el tráfico denso de la tarde. Yo miraba por la ventana, viendo edificios pasar como sombras largas. Sentía un temblor ligero en las manos, no por frío, sino por esa mezcla de adrenalina y tristeza que llega cuando se deja una vida entera atrás. Julián manejaba concentrado, sin hablar demasiado. Después de un rato, rompió el silencio. Elvira, ¿cómo te sientes? No sabía cómo responder. Me quedé mirando mis dedos entrelazados. No lo sé, murmuré. Siento que he perdido todo. Él negó con la cabeza. No has perdido nada. Has recuperado algo que Arturo había intentado robarte. ¿Qué cosa? Tu libertad. Me llevé una mano al pecho. La palabra libertad siempre me había parecido grandiosa, un concepto que se mencionaba en libros, en discursos, pero que rara vez se vivía. Y ahora la tenía justo delante de mí, solo que olía a miedo, a gasolina, a carretera desconocida. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un lugar seguro, lejos, muy lejos. ¿Qué tan lejos? Lo suficiente para que Arturo jamás te encuentre. Sus palabras me dieron escalofríos, no por miedo a Arturo, sino por lo que implicaba: desaparecer, convertirme en una sombra, romper incluso con la mujer que yo fui durante décadas. Julián, mis hijos, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a sentir cuando no sepan de mí? Su expresión se suavizó. Les dejaremos un mensaje, no ahora, no desde aquí, pero habrá una forma de que sepan que estás bien. ¿Sin que Arturo lo sepa? Exacto, asentí. Mis hijos merecían saber, pero no podía arriesgar mi vida por culpa del monstruo con el que me casé. Está bien, dije finalmente. Haré lo que sea necesario. Lo vi sonreír un instante, un gesto suave, casi imperceptible, pero lleno de alivio. Esa sonrisa me recordó algo. No estaba sola. Alguien estaba arriesgándolo todo por mí. Después de 2 horas de viaje, llegamos a un pequeño pueblo rodeado de colinas. Nada lujoso, nada turístico. Justo lo que necesitábamos. Julián estacionó frente a una casa antigua, con paredes de piedra y un portón de madera. «Bienvenida a tu refugio», dijo con voz baja. Yo me quedé mirándola en silencio. No era grande, no era moderna, pero tenía algo que mi casa jamás tuvo en los últimos años: paz. Entramos. El interior olía a madera envejecida y a flores secas. Había una chimenea apagada, un sillón de cuero y sobre la mesa del comedor un jarrón con lavanda. «¿Vives aquí?», pregunté. «No», respondió. «Es una casa familiar. Nadie la usa desde hace años. Nadie sabe que estoy aquí y nadie sabrá que estás tú». Me apoyé en la pared. Sentí las piernas débiles. Toda la tensión acumulada empezaba a pesarme encima. «Elvira», dijo él acercándose un poco pero sin invadir mi espacio, «quiero que descanses. Ha sido un día demasiado duro». «Lo ha sido», admití con un hilo de voz. «¿Quieres té? ¿Agua? ¿Algo de comer?» Negué. Solo quiero sentarme un momento». Caminé hasta el sillón y me hundí en él. Mis manos temblaban, mis ojos ardían, pero no lloré. Julián se sentó frente a mí en una silla. Sus ojos me observaban con una mezcla de preocupación y respeto. «Elvira», dijo, «lo que hiciste hoy fue valiente». «¿Valiente?», murmuré. «No me siento valiente, me siento rota». Julián negó lentamente. «Estás viva, eso es valentía». El silencio se acomodó entre nosotros como un viejo conocido. Solo se escuchaba el viento golpeando las ventanas. Pensé en Arturo, en su rostro cuando encontrara el sobre, en su furia, en su arrogancia herida. «Arturo no se va a quedar tranquilo», dije. «Va a buscarme». «Sí», respondió Julián, «pero él cree que eres débil, cree que estás confundida, cree que no eres capaz de actuar rápido. El tiempo que tardará en entender lo que hiciste será tu ventaja». Respiré hondo. «Dime algo», pedí. «Si yo no hubiera escuchado esa conversación, ¿crees que habría pasado ese accidente?» Él tardó unos segundos en contestar. «Sí», dijo finalmente. «El plan estaba en marcha. No imaginabas cuán cerca estabas del peligro». Un escalofrío me recorrió de arriba a abajo. «Entonces, no huyé por impulsiva», concluí. «No exageré, no interpreté mal, escapé de la muerte». Julián asintió. «Exacto». Sentí el peso de esa verdad hundirse en mi pecho. Dolía, pero también me daba una fuerza nueva, una fuerza salvaje, primitiva, el instinto de sobrevivir. Pasaron las horas.
La luz del día se desvaneció detrás de las colinas. La casa quedó iluminada solo por una lámpara cálida en la esquina. Julián preparó té y me lo trajo sin decir una palabra. Lo bebí despacio. El sabor era suave, reconfortante. «Puedo quedarme en el sofá si eso te hace sentir más segura», dijo él. «No», respondí. «No tienes por qué cuidarme toda la noche». Julián me miró con una ternura que no había visto en años. «Elvira, quiero cuidarte, no porque no puedas tú sola, sino porque mereces que alguien, por una vez, piense en ti antes que en sí mismo». Sentí un nudo en la garganta, demasiado grande, demasiado profundo. Me levanté. Caminé hacia la ventana, miré la oscuridad afuera. «¿Crees que algún día podré vivir sin miedo?» Julián se acercó despacio. No me tocó, solo se puso a mi lado. «Sí», dijo, «cuando recuerdes que escapaste a tiempo, cuando entiendas que vales más que cualquier insulto, cuando dejes de mirarte con los ojos de Arturo y empieces a mirarte con los tuyos». Una lágrima cayó. Esta vez no la limpié. «Julián», murmuré. «Gracias». Él sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, sincera. «No me agradezcas», respondió. «Apenas estamos empezando». Esa noche, cuando finalmente me acosté en la habitación de huéspedes, encendí una pequeña lámpara y tomé aire. Por primera vez en años, sentí algo parecido a esperanza. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos, mi teléfono, el único que Arturo no podía rastrear, vibró sobre la mesita. Un mensaje entró. Miré la pantalla. Y mi sangre se congeló. Era de un número desconocido. Decía: «Sé dónde estás, Elvira». La habitación entera pareció encogerse alrededor de mí. Y entonces sentí el verdadero miedo. No del pasado, no de recuerdos, sino del presente. Alguien me había encontrado. El mensaje permanecía encendido en la pantalla como un cuchillo brillante. «Sé dónde estás, Elvira». Lo leí una vez, 2 veces, 3, pero las palabras seguían siendo las mismas, cortas, afiladas, implacables. Sentí como un sudor frío me recorría la espalda. Mi respiración se volvió rápida, irregular, el corazón desbocado. Era como si el aire dentro de la habitación se hubiera llenado de sombras. Me levanté de la cama casi sin sentir las piernas. Caminé hacia la puerta, salí al pasillo y encontré a Julián sentado en el sofá, leyendo unos papeles con expresión concentrada. «Julián», dije con voz temblorosa. Al oírme, levantó la vista de inmediato. Su rostro cambió en un segundo. «Elvira, ¿qué pasa?». Le acerqué el teléfono sin poder mantenerlo firme. Él lo tomó, leyó el mensaje. Su mandíbula se tensó. «¿Cuándo llegó esto?». «Hace un minuto». Julián se levantó y caminó por la sala, analizando cada palabra como si fuera una amenaza escrita en piedra. «¿Es Arturo?», pregunté. «No lo sé», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «Pero quien sea, lo mandó para asustarte». «Julián, ¿cómo me encontraron? ¿Cómo supieron que estoy aquí?». Él respiró hondo. «No lo sabemos, pero vamos a averiguarlo». «¿Y si ya vienen? ¿Y si están afuera?», dije con un temblor imposible de ocultar. Julián dejó el teléfono sobre la mesa. Se acercó a mí y puso sus manos en mis hombros. «Elvira, mírame». Lo miré. «Respira. No estás sola, estás conmigo, y esta casa no es fácil de encontrar. No es un hotel, no es un registro público, no dejaste rastros. Si saben que estás aquí, no es porque te siguieron hoy, es porque te estaban siguiendo antes». Un escalofrío me recorrió la piel. «¿Quieres decir que Arturo ya sospechaba?». «No Arturo», corrigió Julián, «su madre». Mi sangre se congeló. ¿Su madre? Ella siempre fue más observadora que él, más calculadora, más peligrosa. Si alguien te ha estado siguiendo, vigilando, o si alguien te reconoció en el hotel, probablemente venga de ella. Me llevé la mano al pecho. La respiración me falló un instante. «¿Y qué hacemos ahora?». Julián caminó hasta una pequeña cómoda y sacó un teléfono distinto, uno sin cámara, viejo, de teclas. «Voy a contactar a alguien, un amigo que me debe favores. Él puede rastrear el origen del mensaje. Y también puede movernos a otro lugar, si hace falta». «Huir de nuevo», murmuré. «Más que huir», dijo Julián acercándose de nuevo. «Es sobrevivir». Mientras Julián hacía la llamada desde otra habitación, yo me quedé sentada en el sillón, mirando la pantalla apagada del teléfono como quien observa una serpiente enroscada. No podía dejar de pensar en Arturo, en su mirada fría, en el tono con que me decía «mi amor» cuando quería pedir dinero, en cómo me evitaba físicamente desde hacía años, pero siempre estaba dispuesto a revisar mis cuentas bancarias.
Recordé una noche, meses atrás. Lo vi revisando mis documentos. Dijo que era para ordenarlos mejor. Yo lo creí. Ahora lo entendía todo. Arturo había estado preparando el terreno para quedarse con lo mío mucho antes de que yo escuchara aquella conversación detrás de la puerta. Y su madre había sido el cerebro detrás de todo. Esa mujer es más peligrosa de lo que imaginas, me había dicho Julián hace años, cuando yo apenas empezaba a salir con Arturo. Yo lo ignoré. ¿Cuánto me arrepentía ahora? Julián regresó a la sala 10 minutos después. Tenía el ceño fruncido, el rostro tenso. Elvira, tenemos que salir de aquí. El piso pareció moverse bajo mis pies. ¿Tan pronto? ¿Qué pasó? El número desde el que te enviaron el mensaje no está registrado en ninguna base de datos común. Eso significa dos cosas. O es una línea desechable o alguien con recursos está detrás. ¿Recursos? ¿Cómo qué? Como los que tiene la familia de Arturo. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Julián continuó. Mi contacto encontró algo más. El mensaje provino de un repetidor móvil cerca de la carretera al norte, a unos 20 kilómetros. ¿Significa que están cerca? No exactamente, pero significa que no están lejos. Tragué saliva con dificultad. ¿Y si solo es una coincidencia? ¿Y si alguien más escribió ese mensaje? Ese mensaje no es casual, dijo Julián con una firmeza que no daba espacio para dudas. Quien lo mandó sabía tu nombre, y que te escondiste. Eso no es un bromista ni un desconocido. Me abracé a mí misma. Entonces, ¿qué hacemos? Prepararnos para irnos, ahora mismo, antes de que sea tarde. Subimos a la habitación donde había dejado mis maletas. Las abrí apresuradamente. Mis manos temblaban tanto que apenas podía doblar la ropa. Julián me observaba desde la puerta. Elvira, no tienes que preocuparte por las cosas. Solo lleva lo esencial. Lo esencial, repetí con amargura. Yo creí que lo esencial era mi hogar, mi esposo, mi estabilidad. Y mírame ahora. Él se acercó. Elvira, tú no perdiste tu hogar, perdieron tu lealtad, no perdiste estabilidad, ganaste libertad. Y tu esposo, él nunca fue esencial, solo lo parecía. Cerré los ojos un instante. La verdad dolía, pero sanaba. Me levanté. Tomé solo una maleta, la más pequeña. Julián asintió. Eso basta. Nos moveremos rápido. Bajamos por la escalera y salimos por la puerta trasera, envueltos en la oscuridad de la noche. El aire estaba frío, casi cortante. Julián, ¿crees que Arturo podría hacerme daño personalmente? ¿Que vendría él mismo? No, respondió. Arturo es cobarde. Él manda a otros, él manipula, él mueve hilos, pero ensuciarse las manos, eso no es su estilo. Entonces, ¿quién me envió el mensaje? Julián inhaló profundamente. Mi intuición me dice que fue ella. ¿Su madre? Él asintió. Es la única capaz de actuar rápido. Arturo se enfurecerá, pero ella se moverá. Ella no soporta perder, y no soporta que tú hayas tenido la última palabra. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si me encuentra? No te encontrará, no mientras yo esté contigo. Esa frase fue el primer momento en semanas en que sentí una chispa de seguridad real. Llegamos al auto. Julián abrió la puerta para mí. Yo subí, apretando la maleta entre mis pies. ¿A dónde iremos ahora? Al sur, respondió mientras arrancaba. A un sitio donde nadie nos buscará, ni siquiera Arturo, ni siquiera su madre. La carretera oscura se extendía delante de nosotros como una línea infinita. La luna iluminaba el camino con una luz pálida, casi azul. Mientras avanzábamos, mi teléfono vibró otra vez. Miré la pantalla con miedo. Un segundo mensaje. Solo decía, no vas a llegar lejos. Un escalofrío me atravesó entera. Julián frenó en seco cuando vio mi rostro. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje. La expresión de Julián cambió completamente. De preocupación a furia. Elvira, ya no es una advertencia, es una amenaza directa. ¿Qué hacemos? Él apretó el volante. Ahora sí, vamos a desaparecer de verdad. Pisó el acelerador. La velocidad aumentó. El viento golpeó las ventanas. La carretera se convirtió en una flecha gris delante de nosotros. Y yo entendí algo. Esa noche, esa exacta noche, mi vida colgaba de un hilo. Pero también nació allí algo más poderoso, mi voluntad de sobrevivir, y el deseo feroz de no volver a ser nunca más la mujer que Arturo despreciaba. La carretera se extendía como una línea oscura y serpenteante frente al coche. Julián conducía con la mirada fija, los dedos tensos sobre el volante, mientras yo me abrazaba a mí misma, sintiendo cada vibración del motor como si fuera un latido desesperado del destino.
El mensaje seguía brillando en mi teléfono. No vas a llegar lejos. Esas palabras eran como manos frías apretándome la garganta, pero lo que más me estremecía no era la amenaza, era la certeza de que quien las escribió sabía exactamente dónde golpearme. Elvira, dijo Julián de pronto, sin despegar los ojos de la carretera, respira, no vamos a detenernos, no vamos a darles ventaja. ¿Y si ya saben hacia dónde vamos?, pregunté con la voz hecha un hilo. Él negó, no lo saben, te están probando. Quieren que tengas miedo para que cometas errores, pero tú no eres la mujer que ellos creen. Miré por la ventana. El paisaje era solo sombras, árboles altos que aparecían y desaparecían bajo la luz tenue de la luna. Julián. ¿Sí? Dime la verdad. Siempre. ¿Crees que Arturo sería capaz de enviarme a alguien? ¿A un desconocido? ¿A un mensajero? ¿A alguien que hiciera el trabajo por él? Julián apretó el volante. Elvira. Arturo no solo sería capaz, ya lo estaba planeando. Sentí un nudo subir desde el estómago hasta la garganta. Cuando escuché aquella conversación, continuó Julián, no solo mencionaron un accidente doméstico, también hablaron de un favor que su madre podía pedir a un vecino, alguien que resolvía problemas. Mis manos comenzaron a temblar sin control. ¿Alguien peligroso? Julián asintió. Demasiado. Cerré los ojos un instante. La imagen del mensaje volvió a clavarse en mi mente. Sé dónde estás, Elvira. No vas a llegar lejos. Era él, era ese hombre, ese vecino sin nombre, ese recurso oscuro que la madre de Arturo mencionaba con naturalidad repugnante. Sentí que la garganta se me cerraba. Julián, tengo miedo. Él extendió una mano y la puso sobre la mía. Lo sé, pero estoy aquí, y no voy a dejar que te hagan daño. Tras una hora de viaje, Julián tomó una salida estrecha, casi invisible, cubierta de árboles. La carretera se volvió más rural, más solitaria, más silenciosa. ¿A dónde vamos?, pregunté. A un sitio donde nadie se atrevería a buscarte. El coche avanzó otros 15 minutos hasta llegar a un pequeño caserío. No había luces, solo sombras y la silueta de una vieja estación de tren abandonada. «Aquí», dije con miedo evidente. Julián asintió. «Hay un camino detrás de la estación. Lo usaban los trabajadores hace décadas. Nadie viene por aquí desde entonces». Me bajé del coche con el corazón en la garganta. El aire olía a tierra húmeda y a vegetación nocturna. Julián abrió el maletero y sacó 2 linternas. «Camina cerca de mí», dijo. «No te separes». Caminamos bajo los árboles, iluminados solo por las linternas. Cada crujido del suelo me hacía sobresaltar. Las ramas parecían figuras moviéndose entre la oscuridad. «Elvira», dijo él, acercándose un poco. «Sé que esto parece extremo, pero créeme, lo es. Tu vida depende de que nadie pueda rastrearte». Lo escuché sin replicar. Sus palabras eran serias, pesadas, reales. Caminamos 5 minutos más hasta llegar a una casa pequeña, casi oculta bajo las raíces de un gran roble. Era tan modesta que parecía parte del bosque. «¿Qué es este lugar?», pregunté. «Un refugio», respondió Julián. «Uno que muy poca gente conoce. Aquí podrás descansar unas horas antes de movernos de nuevo». Entramos. El interior era rústico, pero cálido. Había una cama de madera, una mesa antigua y una estufa pequeña. Encendí la luz. El parpadeo débil de la bombilla me recordó que estaba lejos de todo, lejos de Arturo, lejos de su madre, lejos de la amenaza. «Si necesitas llorar», dijo Julián, «hazlo. Aquí nadie va a escucharte». Pero mis lágrimas ya no salían, no por falta de dolor, sino porque mi cuerpo había decidido que sobrevivir era más urgente que llorar. «Julián, ¿sí? ¿Crees que podrán rastrear mi teléfono? ¿Incluso este?» Él se acercó y lo tomó entre sus manos. «No si hacemos esto». Lo apagó. Sacó la tarjeta SIM, la partió en 2 con un gesto seco. «Adiós, teléfono», dijo él. Me quedé mirando los pedazos como si fueran trozos de una vida que estaba dejando atrás. Después de un rato, nos sentamos frente a la estufa encendida. Las llamas pequeñas iluminaban el rostro de Julián, mostrando una expresión que jamás había visto en él. No era miedo, era furia. No la furia de un hombre impulsivo, sino la furia de alguien que finalmente entendió que la mujer que quería había sido traicionada de la peor manera. «Elvira», dijo en voz baja, «hay algo que debes saber». «¿Qué cosa?» «Arturo ya se dio cuenta». Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. «¿Cómo lo sabes?» «Porque mi contacto acaba de enviarme un mensaje antes de que apagáramos tu teléfono». «¿Y qué decía?» Julián tragó saliva. «Que Arturo encontró la carta, que llamó a su madre. Y
Ya han puesto a gente a buscarte. El aire se volvió hielo. ¿Gente? Repetí. Sí y no de la buena. Mi respiración se aceleró. Sentí un mareo, una presión en el pecho. Entonces, ya no es un simple mensaje, dije. Es una persecución. Juliana sintió con gravedad. Elvira, desde que saliste de tu casa, esto dejó de ser una huida. Se convirtió en una lucha por tu vida. Me llevé una mano a la boca. Las lágrimas finalmente salieron, calientes, rabiosas. Pero no te preocupes, dijo él, acercándose un poco más, porque tienes algo que ellos no tienen. ¿Qué cosa? La verdad, y a mí. Sentí que el mundo dejaba de moverse por un instante, porque en ese lugar perdido, en medio de la noche, con enemigos al acecho, con la vida pendiendo de un hilo, por primera vez en años, me sentí protegida. Pero la paz duró apenas unos segundos, porque, de pronto, sonó un crujido afuera, fuerte, cercano, real. Julián se levantó de inmediato. Yo lo seguí con la mirada, incapaz de moverme. Elvira, dijo él, aléjate de la ventana. Obedecí. Mi respiración era un susurro de pánico. Otro crujido, más cercano, como si alguien caminara lentamente entre las hojas secas del bosque. Alguien que sabía exactamente dónde estábamos. Julián apagó la lámpara. La casa quedó sumida en penumbras. Nos miramos a los ojos y entendimos lo mismo. No estábamos solos. El silencio cayó sobre la pequeña casa como un manto pesado. La luz de la lámpara ya no iluminaba nada. La única claridad venía del fuego tenue de la estufa, que lanzaba sombras largas contra las paredes de madera. Julián se acercó a la ventana, moviéndose como un cazador en la oscuridad. Yo me quedé inmóvil, sintiendo cómo la sangre me golpeaba las sienes. Otro crujido, más fuerte, más cerca. Era el sonido inconfundible de alguien pisando hojas secas. No era un animal, no era el viento, era un paso humano, uno solo, lento, como si quisiera asegurarse de que lo escucháramos. Julián, susurré, aunque sabía que debía guardar silencio. Él levantó la mano pidiéndome calma sin girarse. Sus ojos estaban fijos en el exterior. «Hay alguien ahí», murmuró. Su voz era delgada, tensa, la voz de un hombre que ya no duda. «¿Es Arturo?», pregunté casi sin aire. «No», respondió él. «Arturo jamás tendría el valor de venir solo hasta aquí». Tragué saliva. Mis piernas comenzaron a temblar. «Entonces, ¿quién es?». Julián entrecerró los ojos. «No puedo verlo, pero quien sea sabe moverse en silencio. Eso significa que no está improvisando». Mi corazón latía desbocado. Mis manos sudaban. El crujido volvió, esta vez rodeando la casa por la parte trasera. El sonido avanzaba lento, metódico, como si estudiara cada paso. «Está rodeando la casa», dije, sin poder contener el temblor de mi voz. «Sí, está buscando un punto débil». Julián dio unos pasos hacia la puerta. Yo lo seguí con la mirada, sintiendo un miedo que me paralizaba hasta los huesos. «Julián, no salgas, por favor». «No voy a salir». Me miró fijamente. «Pero tampoco podemos quedarnos aquí esperando». Mi pecho se estrechó. «¿Qué vamos a hacer?». Él respiró hondo, tomó un viejo bastón de madera que estaba apoyado junto a la chimenea y lo sostuvo como si fuera un arma. «No entra nadie aquí, Elvira, te lo juro». Quise creerle. Dios sabe que quise, pero el miedo era un animal enorme y oscuro dentro de mí. El viento movió las ramas afuera. El paso volvió a sonar, esta vez más rápido, y entonces se detuvo, justo detrás de la puerta. Julián y yo nos quedamos inmóviles, con la respiración contenida. Un silencio denso, absoluto, cayó sobre nosotros. Yo sentía como el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que quien estuviera afuera podría escucharlo. Julián acercó el dedo a sus labios, pidiéndome no hacer ruido. Un segundo después, golpearon la puerta. No fue un golpe fuerte, ni violento, ni desesperado. Fue un toque suave, uno, después otro, como si quien estuviera ahí quisiera anunciar su presencia sin llamar la atención. Un toque que decía, «Sé que estás dentro, ábreme». Mi cuerpo entero se tensó. «No abras», susurré, jadeando. «No lo haré», respondió él, pero el toque volvió. 2 golpes suaves. Y luego una voz apagada, profunda, desconocida, habló desde el otro lado. «Elvira». Sentí que el alma se me desprendía del cuerpo. Esa voz no era la de Arturo, tampoco la de su madre, ni la de nadie que yo conociera. Era la voz de un hombre adulto, grave, pausada, pero con un eco de intención
que helaba la sangre. Elvira, sé que estás ahí. Julián apretó el bastón entre las manos. Aléjate de la puerta, me ordenó. Obedecí, retrocediendo hasta topar con la mesa. El visitante misterioso dio otro golpe, esta vez un poco más fuerte, como si se impacientara. Elvira, solo quiero hablar. Mi respiración era un hilo delgado que amenazaba con cortarse. ¿Quién es?, pregunté con la voz desgarrada. Julián respondió por mí. Identifícate. Un silencio corto, y luego, no estoy aquí para hacer daño. El tono de aquella voz me perturbaba profundamente. Era demasiado calmado, demasiado seguro. ¿Qué quieres?, insistió Julián. La respuesta cayó como un hacha. Vine por ella. Mi sangre se heló. Julián, murmuré sin aire, no te muevas. El hombre al otro lado volvió a hablar. Elvira, nos facilita mucho las cosas si abres la puerta. Sentí un vértigo intenso. Julián, vámonos, dije con desesperación. No podemos quedarnos aquí, no podemos. Él me miró, sus ojos serios y afilados. Elvira, escucha, vamos a salir por atrás. Ese hombre no sabe que la casa tiene un segundo acceso. ¿Hay otra salida? Sí, una trampilla detrás de la estufa. Es antigua, pero sirve. Mi mente trató de recordar si la vi antes. No, no había prestado atención. Julián, ¿y si nos ve? ¿Y si nos sigue? Tenemos que intentarlo. No podemos enfrentar a un hombre armado. ¿Crees que está armado? Él me miró fijamente. El mensaje decía que no llegarías lejos. Ese no es el mensaje de un hombre desarmado. Tragué saliva. El golpe a la puerta volvió. Más fuerte ahora. La madera vibró. Elvira, última oportunidad. Julián tomó mi mano. Sígueme. Nos movimos en silencio hacia la estufa. Él empujó los troncos a un lado y retiró la alfombra que había debajo. Apareció una trampilla vieja, oxidada en las esquinas. Ábrela, dijo él. Yo la levanté con dificultad. Apenas pesaba, pero mis manos temblaban tanto que sentía que se me iban a soltar. Dentro había una escalera corta que descendía hacia un pasadizo estrecho, oscuro y húmedo. Olía a tierra y a encierro. Ve tú primero, dijo Julián. No, tú, pero él negó. Si tú vas detrás, te veré. Y si te caes, podré ayudarte. Baja. Yo respiré hondo. Me metí en el agujero. El aire frío me golpeó el rostro. Bajé los escalones uno por uno. El último crujió. Arriba, escuché al hombre golpeando la puerta otra vez. Ahora sí, con fuerza. ¡Elvira! Julián bajó detrás de mí y cerró la trampilla con cuidado. La oscuridad nos tragó. Oí la puerta de la casa ceder. Un golpe seco. La madera rompiéndose. La voz del hombre entrando. Muy bien. Si no quieres abrir, entonces te encontraré. Julián me susurró al oído. Corre. Y corrimos. El pasadizo era angosto y húmedo. El sonido de nuestras pisadas retumbaba entre las paredes de tierra. Yo respiraba con dificultad, pero seguía adelante, guiada por la luz tenue de la linterna de Julián. ¿A dónde lleva esto?, pregunté con la voz jadeante. A un viejo almacén abandonado, a unos metros del bosque. ¿Y después? Después salimos a la carretera. Tengo otro coche allí. ¿Otro coche? Sí, por si esto pasaba. Una mezcla de miedo y gratitud me invadió. A veces uno no se da cuenta de quién realmente vela por uno, hasta que el mundo se vuelve oscuro. Detrás de nosotros, desde arriba, escuchamos pasos fuertes. El hombre caminaba por la casa, moviendo muebles, abriendo puertas, buscándome. Julián, susurré, ahogada. ¿Y si encuentra la trampilla? No la verá. ¿Cómo lo sabes? Porque está cubierta por la alfombra y los troncos, y porque nadie busca un agujero en el suelo al irrumpir en una casa. Quise creerle, tenía que creerle. Seguimos avanzando. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba. A lo lejos, vi una luz débil. El almacén, dijo Julián. Julián, tengo miedo. Yo también, respondió, pero el miedo no nos va a detener. Salimos del túnel por una escotilla oxidada. El almacén era viejo, con paredes carcomidas y un techo lleno de agujeros por donde entraban rayos de luna. Julián la cerró detrás de nosotros y puso un tablón encima. Vamos. Cruzamos el almacén y salimos por una puerta lateral hacia el bosque. A lo lejos, a unos 150 metros, junto a un sendero de tierra, había un coche, negro, sin placas visibles. Julián maldijo entre dientes. ¿Ese no es tu coche?, pregunté. No. Entonces, ¿qué? Ese coche es de él. El aire se me congeló en los pulmones. Elvira, dijo Julián, tomándome del brazo, escucha bien. No vamos a correr hacia el coche, vamos hacia el bosque.
¿Y si nos siguen? No podrán vernos allí. Pero justo cuando íbamos a movernos, una voz resonó entre los árboles. Elvira, ya te vi. Mi sangre se heló. Corre, dijo Julián. Y yo corrí. Corrí como no había corrido desde que era niña. Corrí con la vida en las manos, corrí con el miedo empujándome por detrás, pero sobre todo, corrí con una determinación que jamás había sentido antes. No moriría esa noche, no por Arturo, no por su madre, no por un desconocido enviado por ellos, ni por nadie. Corrí porque quería vivir, aunque no sabía lo que me esperaba más adelante. Corrimos bajo la oscuridad cerrada del bosque, las ramas golpeándonos el rostro, el suelo irregular atrapando nuestros pasos, el aire frío entrando a la fuerza por la garganta. Julián sujetaba mi mano con fuerza, no para arrastrarme, sino para no perderme. Yo apenas podía respirar, pero no me detenía. No ahora, no cuando había comprendido por fin que aquella noche no era una huida común. Era mi vida la que estaba en juego. Detrás de nosotros, la voz del hombre volvió a sonar, fuerte, clara, cercana. Elvira, no corras, te vas a cansar. Ese tono burlón, confiado, seguro, era el de alguien que ya había perseguido a otros antes, alguien que sabía disfrutar el miedo ajeno. Mis piernas dolían, pero seguían moviéndose. Mis pulmones ardían, pero no se rendían. Porque dentro de mí, muy dentro, había despertado una fuerza que yo misma desconocía. Julián y yo avanzamos hasta llegar a una zona más densa del bosque, donde los árboles crecían tan juntos que apenas dejaban pasar la luz de la luna. Por aquí, dijo Julián, apartando ramas con su brazo. Solo un poco más. Hay un desvío que él no conoce. ¿Estás seguro? Sí, lo usaba de niño. Nadie más lo sabe. Sentí una chispa de esperanza, pequeña, frágil, pero esperanza al fin. Avanzamos unos metros más hasta que la voz del hombre volvió a escucharse, esta vez más cerca. Elvira, ¿de verdad crees que puedes escaparte? Tu esposo te quiere ver, ¿sabes? Dice que eres necesaria. Mi corazón se detuvo, no por las palabras, sino por el eco detrás de ellas. Arturo había enviado a ese hombre para llevarme, para forzarme a volver, para terminar lo que había empezado. Las piernas casi se me doblaron. Julián me sostuvo del brazo. Elvira, mírame, dijo en voz baja. Lo estás haciendo bien, muy bien, solo un poco más. Julián, jadeé, tengo miedo. Lo sé, respondió. Pero sigue, ya casi estamos. Y seguimos. El bosque comenzó a inclinarse hacia arriba, obligándonos a trepar sobre raíces gruesas y piedras resbaladizas. Cada paso era un desafío, cada respiro una lucha. Pero yo seguía con la determinación de una mujer que ya había sido humillada demasiado. Mientras subíamos, escuché un ruido detrás, ramas quebrándose, hojas agitadas, pasos rápidos, muy rápidos. ¡Ahí vienen!, dije con un hilo de voz. Julián se giró un segundo para mirar atrás. Su rostro se tensó. Sí, nos están alcanzando. ¿Qué hacemos? Él respiró profundo. Elvira, confía en mí. Quise responder, pero no pude. Estaba demasiado ocupada tratando de no caer, de no volver a ser la mujer que Arturo llamaba elefanta gorda, de no regresar a las sombras de una vida que casi había perdido. Julián aceleró el paso. Ahí está, murmuró. Unos metros más. Al llegar a la cima, la vegetación se abrió de pronto. Apareció un claro escondido entre las colinas, iluminado por la luna. En medio del claro había algo inesperado, una construcción de piedra muy antigua, como una casita derruida o un refugio de pastores de hace siglos. Entra ahí, dijo Julián. Rápido. Yo obedecí sin cuestionar. Al cruzar la entrada, me encontré en un espacio pequeño, con muros gruesos cubiertos de musgo. No había techo. Muchas piedras estaban rotas, pero servía. Julián entró detrás de mí y con un esfuerzo enorme empujó una roca grande que estaba a un lado, moviéndola contra la entrada. No cerró totalmente, pero sí bloqueó parte del acceso. Elvira, escóndete en la esquina, dijo. Me agaché, temblando, respirando como si tuviera fuego en los pulmones. Julián, ¿y tú? Voy a distraerlos. No, susurré. No, no puedes. Te van a... Calla, dijo con firmeza y con cariño al mismo tiempo. No me pasará nada. Pero si tú te quedas a la vista, sí. Déjame ayudarte. Mis lágrimas finalmente salieron, pero no eran de miedo, eran de impotencia. Julián se aproximó a mí. Me tomó el rostro entre las manos. Elvira, mírame. Yo lo miré.
estoy contigo. No voy a dejar que te hagan daño. Si tengo que enfrentarme a él, lo haré. Mi labio tembló. Julián. Shh. Respira. Quédate abajo. No te muevas. Yo regreso en 1 minuto. No tuve tiempo de responder. Él salió por la abertura que quedaba libre entre las rocas. O quizá minutos. El tiempo dejó de existir. Yo solo escuchaba mi corazón, latiendo tan fuerte que parecía sacudir las piedras. De pronto, pasos, no de Julián, del otro hombre, pesados, seguros, letales. Podía escuchar cómo respiraba, cómo pisaba el suelo con calma calculada, cómo arrastraba algo metálico que raspaba las piedras. No quería verlo, no quería imaginarlo, pero sabía lo que era ese sonido, un arma. La voz del hombre retumbó entre los árboles. Elvira. Sentí que se me helaba la sangre. Sé que estás cerca, muy cerca. Julián no respondía, no escuchaba su voz, no sabía dónde estaba. La linterna del hombre se movía entre los árboles, proyectando sombras largas que atravesaban las paredes rotas del refugio. Caminaba despacio, buscando, escuchando, disfrutando el miedo. Elvira, dijo casi con dulzura, tu esposo está muy preocupado. ¿No crees que ya es hora de volver a casa? Mi corazón golpeó mis costillas. Volver. ¿Volver? Ese hombre hablaba como si yo fuera un objeto perdido, no una mujer que escapaba de un marido que quería matarla. Me cubrí la boca para no sollozar. La linterna se acercó más. Escuché las hojas crujir bajo sus botas. Mi instinto gritaba, «No te muevas, no hagas ruido, no respires». Y entonces, la linterna se detuvo justo frente al refugio. La sombra del hombre se proyectó sobre la pared rota, altura media. Hombros anchos, algo en su postura, transmitía experiencia, frialdad, profesionalismo. «Ah», dijo él, exhalando, «aquí estás». Mi corazón casi se detuvo. Escuché su mano posarse sobre la roca de la entrada. Iba a moverla, iba a entrar, iba a encontrarme. Me apreté contra la pared, cerré los ojos. Pero en ese instante, una figura salió detrás del hombre, rápida como un rayo. Julián. Se lanzó sobre él sin aviso. Un golpe seco, un grito ahogado. El metal del arma cayó al suelo. El hombre se giró con furia. «¿Quién demonios eres?», rugió. Julián no respondió. Lo empujó con todas sus fuerzas. El hombre perdió el equilibrio y rodó por la pequeña pendiente que rodeaba el refugio. Yo escuché golpes, ramas quebrándose, un gemido, luego silencio. Julián volvió a asomarse por la abertura. «Elvira, ven, ahora». «¿Qué pasó?», pregunté temblando. «No lo sé. Pero tenemos que irnos antes de que él se levante». Tomé su mano. La suya estaba tibia, la mía helada. «¿Está muerto?», pregunté. «No, y mejor que no lo esté. Pero está aturdido. Tenemos unos minutos». Salimos del refugio corriendo. El claro se abría frente a nosotros. El bosque volvía a llamarnos a la oscuridad. Mientras corríamos, escuché un gruñido detrás. El hombre despertaba. Y entonces Julián gritó, «¡Corre, Elvira, corre!». Y corrí. Corrí como si la muerte me pisara los talones, como si mis piernas fueran lo único que podía salvarme, porque lo eran. Corrimos sin mirar atrás, con el bosque tragándonos entre sombras largas y ramas que parecían manos intentando frenarnos. El aire se volvió más frío, más denso, más difícil de respirar. Yo apenas podía sentir mis piernas, pero seguían moviéndose como si tuvieran voluntad propia. Julián corría delante de mí, volviendo la cabeza cada pocos segundos para asegurarse de que yo no me quedaba atrás. «Elvira, aguanta», decía entrecortado. «Ya casi, ya casi». Pero yo sabía que no era cierto. Nada estaba casi, nada estaba cerca de terminar. La respiración del hombre detrás de nosotros, esa respiración pesada, brutal, agresiva, se escuchaba entre los árboles como un animal herido que se niega a detenerse. Y entonces, de pronto, su voz rompió la noche. «No pueden escapar para siempre». Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi me detuvo los pies. Julián apretó mi mano y tiró de mí. «¡Corre más rápido!», gritó. «Falta poco». Pero mis piernas empezaban a fallar. Cada paso me dolía como si mis huesos fueran vidrio. Cada inhalación era fuego. Mi pecho ardía como si algo por dentro se fuera a desgarrar. «Julián», jadeé, no puedo más». «Sí puedes», dijo él sin soltarme, «porque no estás corriendo sola. Estoy contigo. Y mientras yo respire, no voy a dejar que él te toque». Sus palabras me dieron una fuerza nueva, un empujón que no venía del cuerpo sino del alma. Seguí.
Corrí, hasta que el bosque comenzó a despejarse y vimos un claro con un pequeño puente de madera, viejo y estrecho, que cruzaba un arroyo. «Por aquí», dijo Julián. «Rápido». Pero justo cuando íbamos a cruzar, algo silbó en el aire. Un sonido seco, agudo, que cortó el silencio, y luego, ¡paf! Una bala impactó en uno de los postes del puente, astillando la madera a pocos centímetros de mi cabeza. Solté un grito ahogado y me agaché instintivamente. «¡Elvira! ¡Abajo!», gritó Julián, empujándome hacia el suelo. Rodé hasta quedar escondida detrás de una roca grande junto al puente. El corazón me martillaba en los oídos. El hombre nos estaba disparando. «¡Salgan de donde estén!», gritó él, su voz distorsionada por la rabia. «Elvira, hazlo fácil». Otra bala. Esta vez impactó en el suelo, levantando tierra y hojas. Yo me cubrí la cabeza con las manos. «Julián», lloré, «nos va a matar». «No», respondió él, respirando rápido pero firme. «No mientras yo esté vivo». Julián se asomó apenas, midiendo la distancia. «Elvira, escúchame», dijo con urgencia. «Cuando yo te diga, vas a correr hacia el otro lado del puente, ¿sí?» «¿Qué?» «No, nos va a disparar». «Elvira, si no llegamos al otro lado, él nos alcanzará. Aquí estamos atrapados, allá podemos perderlo». Yo negaba con la cabeza. No podía respirar, no podía moverme. «No puedo». «Sí puedes», respondió él con una voz que no había escuchado jamás. Una voz que no permitía dudas, una voz que me sostuvo cuando mi miedo quería romperme. «Te prometí que no te abandonaría», añadió. «Confía en mí». Mi garganta ardía, mis ojos estaban nublados, pero asentí. Julián respiró hondo, mirando al otro lado del puente. «Cuando cuente hasta 3, corres. No mires atrás, no pienses, solo corre». Yo apreté los dientes. El silencio se hizo eterno. Julián susurró. 1. El viento sopló entre las ramas. 2. Escuché pasos pesados acercándose. 3. Me levanté de golpe y corrí. Corrí como si el mundo fuera solo aquel puente. El hombre gritó detrás. «¡Alto!». Un disparo. El puente tembló bajo mis pies. Otro disparo. Una tabla se rompió, casi haciéndome caer. «¡Elvira!», gritó Julián desde atrás, pero yo seguí. Mis piernas se movían sin control, mis pulmones ardían, mi alma empujaba todo mi cuerpo hacia adelante, hacia la otra orilla, hasta que mi pie pisó tierra firme. Llegué. Me giré para ver a Julián cruzar detrás de mí. El hombre salió de entre los árboles disparando sin pausa. Sus ojos brillaban con locura. Julián zigzagueó mientras corría. Era rápido, ágil, fuerte, pero el hombre también lo era. Y entonces otra bala silbó. Esta vez no falló. El impacto fue seco. Julián se dobló hacia adelante. Su cuerpo se desequilibró. «¡No!», grité con un alarido que me desgarró el alma. Él intentó seguir, pero sus rodillas cedieron. Cayó al puente. Su cuerpo golpeó la madera y rodó hacia un lado. La linterna del hombre iluminó su figura. «¡Julián!», grité, corriendo hacia él, pero el hombre apuntó hacia mí. «Un paso más, Elvira, y te toca a ti». Mis piernas se paralizaron. El aire desapareció. Mis manos temblaron. Julián, con el rostro pálido, me miró desde el suelo. «Elvira, corre. No voy a dejarte. Corre», repitió él, más débil. «Por favor, vive por los dos». El hombre avanzó un paso. Yo retrocedí. Lágrimas calientes caían por mi rostro. Julián me sostuvo la mirada y con un último esfuerzo, con una última chispa de vida, susurró: «Vete». Mi alma gritaba que no, pero mi instinto, mi deseo de vivir, el sacrificio que él acababa de hacer por mí, me empujaron hacia la oscuridad del bosque y corrí. Corrí mientras mis lágrimas caían como lluvia. Corrí escuchando los pasos del hombre detrás. Corrí sintiendo el vacío donde antes estaba Julián. Corrí sin saber si la próxima bala sería para mí. Corrí con el corazón roto. Corrí con la vida colgando de un hilo. Corrí porque Julián me lo pidió. Corrí sin sentir el suelo bajo mis pies. Corrí sin pensar en el dolor en mis piernas, sin pensar en el aire que me faltaba, sin pensar siquiera en la bala que podía alcanzarme en cualquier momento. Corrí porque Julián me lo pidió. Corrí porque él había dado su sangre para que yo tuviera una oportunidad más. La oscuridad del bosque me envolvía como un océano sin estrellas. Las ramas rasgaban mi ropa, las piedras lastimaban mis tobillos, el frío atravesaba mi piel, pero yo seguía. Cada paso era un grito silencioso, cada respiración
una puñalada, cada lágrima, una herida abierta. Corre, Elvira, vive por los dos. Su voz todavía resonaba en mi mente, clara, firme, como si caminara conmigo. Pero el sonido detrás de mí, los pasos del hombre, también estaba ahí, pesados, cercanos, incesantes. Ese hombre no se cansaba, no se detenía, no tenía alma, solo tenía un encargo, y yo era su objetivo. El bosque se abrió de pronto, dejándome ver una carretera estrecha, poco iluminada, probablemente abandonada. Un camino viejo, con grietas y maleza en los bordes. Un poco más, jadeé, casi sin voz. Tenía que seguir, tenía que alejarme de allá. Tenía que encontrar un lugar donde esconderme, donde pensar, donde respirar, aunque fuera un segundo. Miré hacia los lados. Nada. Ni autos, ni luces, ni casas. Solo la noche, solo mi miedo. Y entonces detrás de mí, un crujido de ramas, fuerte. El hombre había llegado al borde del bosque. Sentí como mi cuerpo se paralizaba por un instante que pudo ser mortal. «¡Elvira!», gritó él con una voz que helaba la sangre. «¡Detente!». Mi instinto gritó más fuerte que él. Corrí hacia la carretera. Corrí sin mirar atrás. Corrí mientras lágrimas borrosas me nublaban la vista. El camino descendía hacia una curva cerrada. A la derecha, una ladera. A la izquierda, un barranco profundo cubierto de vegetación. Era un lugar peligroso, perfecto para que alguien desapareciera sin dejar rastro. De pronto, escuché el eco de su respiración. Estaba demasiado cerca. Miré hacia atrás por un segundo. Lo vi. Una sombra negra, corpulenta, con los ojos brillando con determinación fría. No corría, cazaba. Mis piernas casi cedieron. No, no, no. Seguí corriendo, pero mi cuerpo ya no respondía como antes. La adrenalina empezaba a agotarse. El miedo comenzaba a consumir mis fuerzas. Y entonces, luces. Por un instante creí que era mi imaginación. Pero no. A lo lejos, viniendo por el camino desde la izquierda, se acercaban los faros de un coche. Una chispa de vida se encendió en mí. ¡Ayuda!, grité con todas mis fuerzas, aunque mi voz salió débil, quebrada. ¡Ayuda! El coche se acercaba. Podía verlo, podía sentirlo. Pero el hombre también lo vio, y empezó a correr más rápido. «¡Elvira, detente!». Yo no me detuve. Me lancé hacia la carretera, moviendo los brazos, intentando que el conductor me viera. El coche frenó con un chirrido violento. Las llantas patinaron sobre el asfalto agrietado. Una puerta se abrió de golpe. Una voz salió desde el interior. «Señora, ¿qué pasa? ¿Está herida?». Pero no alcancé a responder, porque el hombre detrás de mí salió del bosque cargando un arma. «No», susurré. «No, por favor». El conductor, un hombre joven, vio todo. Sus ojos se abrieron con pánico. «¡Suba al coche! ¡Rápido!». Corrí hacia él, pero entonces escuché un disparo. El sonido atravesó la noche como un latigazo. El conductor se agachó instintivamente. La bala impactó en la parte trasera del coche, rompiendo el vidrio. «¡Suba!», gritó él, abriendo la puerta del pasajero. Pero mis piernas se paralizaron. El terror absoluto se apoderó de mí. El hombre del bosque se acercaba, poco a poco, como un lobo que ya tiene a su presa. «Elvira», dijo con una sonrisa torcida. Todo esto pudo ser más fácil. No sé de dónde saqué la fuerza, pero me lancé hacia la puerta abierta. Me metí al coche. El conductor gritó: «¡Agáchese!». Yo me tiré al suelo del vehículo. Él aceleró con un chirrido brutal. Las llantas quemaron el asfalto. El coche saltó hacia adelante tan rápido que me golpeé el hombro contra el asiento. Otro disparo. Esta vez atravesó el maletero. El conductor maldijo. «¿Quién demonios era ese?», gritó mientras maniobraba en la curva. Yo estaba en el suelo, temblando, ahogándome en sollozos. Él me está siguiendo. Quiere matarme. Por favor, no vuelva atrás». El hombre me miró con los ojos muy abiertos. «Tranquila, señora. No voy a detenerme. Por favor, no se detenga», repetí, aferrándome al borde del asiento. «Lo prometo», dijo él. «Pero tenemos que ir a un lugar seguro. ¿Tiene familia cerca? ¿Un hospital? ¿Una comisaría?». «No», grité desesperada. «No puedo ir a ningún lugar que él pueda prever. No puedo aparecer en sistemas. No puedo volver a la ciudad. Por favor, siga manejando». El conductor asintió, impresionado. Algo en mi voz le hizo entender que yo no estaba exagerando. «Está bien, no la dejaré sola. Vamos a salir de aquí». El coche aceleró. La carretera se abrió ante nosotros como una ruta hacia la vida. Por primera vez desde que todo comenzó,
Sentí una chispa mínima, diminuta, pero real, de salvación. Pero duró poco, porque mientras avanzábamos por la carretera, mientras yo intentaba recuperar el aire, mi teléfono, o lo que quedaba de él en mi bolsillo, vibró. Era imposible. Julián lo había roto. Lo saqué. No era un mensaje, ni una llamada. Era una notificación del sistema interno del dispositivo antiguo. Ubicación compartida solicitada. Una solicitud entrante, forzada, desde un dispositivo externo. Alguien intentaba descubrir dónde estaba. Mi corazón casi se detuvo. Señor, vaya más rápido, dije temblando. Creo que me están rastreando. Y entonces lo comprendí. El hombre no trabajaba solo. Arturo no era el único detrás de esto. Su madre tampoco. Había alguien más. Alguien con acceso a tecnología. Alguien con capacidad para interceptar señales. Alguien que ya estaba siguiendo mi movimiento desde adentro. No supe si era un aliado de Arturo, alguien contratado o alguien mucho peor. Pero lo que sí supe, con una certeza que me heló los huesos, fue esto. Mi persecución no acababa con ese hombre. Había otra sombra detrás, una sombra que sabía exactamente quién era yo y que no tenía ninguna intención de dejarme escapar. El conductor aceleró todavía más cuando vio mi rostro pálido, mis manos temblando, la pantalla gris del viejo teléfono mostrando aquella notificación imposible. Ubicación compartida solicitada. Yo no había activado nada. Julián había destruido la tarjeta SIM. Ese aparato ni siquiera debería tener conexión, y sin embargo, alguien estaba intentando entrar. Señora, ¿quién la está buscando?, preguntó el conductor, mirando por el retrovisor. Tragué saliva con dificultad. No lo sé todo, pero sí sé una cosa. Si descubren hacia dónde vamos, no llegaremos vivos. El joven abrió más los ojos, pero no frenó. Al contrario, pisó el acelerador hasta el fondo. Nos iremos de este camino. Hay rutas secundarias. No se preocupe. Pero yo sí me preocupaba, porque la sombra que estaba detrás de mí ya no era solo un hombre en el bosque. Ya no era solo Arturo, ni su madre. Era alguien que tenía acceso a sistemas que yo no entendía. Alguien que podía rastrear un teléfono sin tarjeta SIM. Alguien con poder. ¿Quién podía ser? La carretera se volvió sinuosa, entrando en una zona de colinas. La luna iluminaba ligeramente el asfalto. Yo intentaba controlar mis pensamientos, pero el rostro de Julián volvía una y otra vez a mi mente. Julián cayendo. Julián en el puente. Julián mirándome con su último hilo de vida y diciéndome, «Vete». Sentí un nudo que me rompía el pecho. «Señora, respire», dijo el conductor. «Ya estamos lejos. Ese tipo no nos sigue». «No nos follow él», pensé. Pero había otro. Abroché el cinturón, intentando obligar a mi cuerpo a obedecerme. Tenía que pensar. Tenía que sobrevivir. Tenía que seguir adelante, aunque mi mundo se hubiera hecho pedazos. De pronto, en la pantalla del teléfono roto, apareció un segundo mensaje. «No estás sola en ese coche». El conductor frunció el ceño. «¿Quién le escribe eso? ¿Qué significa?» Lo miré con horror. No lo sé». Y entonces entendí. No se refería al hombre que venía detrás. No se refería a Arturo. Se refería al conductor, como si ese mensaje quisiera sembrar duda. Como si quisiera que yo desconfiara, incluso del único que me había ayudado. «¿Quién viaja contigo?» Esas palabras eran veneno puro. Un intento de romper mi última oportunidad de escape. El conductor vio mi expresión y levantó las manos del volante por un segundo, en señal de inocencia. «Señora, se lo juro, yo no tengo nada que ver». No le dejé terminar. «No estoy dudando de usted», dije con firmeza, «pero alguien quiere que dude». Él parpadeó, nervioso. «¿Por qué harían eso?» «Porque solo gano tiempo si confío en usted», respondí. «Si empiezo a desconfiar, nos detendremos, discutiremos, perderemos minutos y nos atraparán». El conductor tragó saliva. «Entonces, no vamos a detenernos». Y siguió conduciendo. La carretera comenzó a inclinarse hacia abajo. El conductor giró hacia una ruta secundaria más estrecha, rodeada de árboles. Era un camino casi olvidado, de tierra y piedras, sin luces. Si alguien quería rastrearnos, aquí sería casi imposible, pero yo no sentía alivio. La notificación del teléfono seguía encendida, como un mal presagio. «Última advertencia. Vuelve». Apreté el aparato con fuerza, como si pudiera estrangular la amenaza. «Señora,
¿Qué quieren de usted?, preguntó el joven. Miré por la ventana, miré la noche, y por primera vez en meses dije la verdad en voz alta. Mi esposo quería matarme. El conductor se quedó en silencio unos segundos. ¿Y quién más?, preguntó, porque sabía que no era solo uno. La madre de él, quizá alguien más, no lo sé. ¿Una herencia? No, mis bienes, mi casa, mi dinero, mi apellido. Él resopló. ¿Qué hijos de...? No se preocupe, señora, no voy a dejar que le hagan daño. Sus palabras, tan simples, tan humanas, me hicieron temblar por dentro. Era la primera vez en días que alguien hablaba conmigo sin doble intención. Pero justo cuando pensé que el destino nos daba un respiro, el camino se iluminó con una luz detrás de nosotros, una luz blanca, potente, unos faros. El conductor abrió los ojos en shock. «No puede ser». Un coche venía detrás, rápido, muy rápido. ¿Es él?, pregunté con un hilo de voz. No lo sé, pero nos alcanzará si seguimos en este camino. El vehículo aceleró. Sus luces se acercaban. Podía sentir el motor rugiendo detrás. «¡Acelere!», grité. «¡Ya voy!». El coche tembló bajo nuestros pies mientras bajábamos por la ladera. El vehículo perseguidor se acercaba más. 10 metros. 8, 5. «¡Nos va a arrollar!», gritó el conductor. Y entonces el coche detrás encendió las luces altas. Era una señal, un código, una advertencia o un saludo macabro. Mi sangre se heló, porque en medio de la oscuridad pude ver el parabrisas del coche perseguidor y dentro un rostro. No era Arturo, no era el hombre del bosque, no era la madre de él, era otro, un tercero, uno que yo no conocía, uno que sonreía mientras nos seguía, como si disfrutara de la cacería. «¡Agárrese!», gritó el conductor. El coche tomó una curva cerrada. Las llantas derraparon. Mi cuerpo se inclinó hacia el costado. El cinturón me cortó el pecho, pero me mantuvo en el asiento. El coche perseguidor casi chocó contra un árbol, pero corrigió la trayectoria y siguió detrás de nosotros, furioso, brutal, decidido. «No podemos continuar recto», dijo el conductor. «Hay un puente más adelante y está en ruinas. Si llegamos a él, moriremos». «¿Entonces qué hacemos?». Él tragó saliva. Girar, pero no un giro normal. Me miró con una mezcla de miedo y determinación. «Vamos a saltar». «¿Qué?». «No le puedo explicar. Agárrese fuerte y cierre los ojos». Yo apenas tuve tiempo de obedecer. El conductor giró el volante hacia la derecha con fuerza. El coche se volcó ligeramente sobre 2 llantas. Sentí el mundo inclinarse. Mi cuerpo fue empujado hacia un lado. El motor rugió como un animal herido. El coche salió del camino. Entró en una zona de maleza húmeda, luego en tierra, luego nada. Un salto, un vacío de un segundo. Mi estómago subió hasta la garganta. El coche cayó de golpe en una bajada inclinada, rebotando con violencia. Yo grité, el conductor también. Pero estábamos vivos. Detrás, el coche perseguidor no pudo girar a tiempo. Escuché el derrape, el choque contra un tronco, el sonido de metal retorciéndose, un grito apagado. «¡Se estrelló!», jadeó el conductor. «¿Está muerto?». «No lo sé, pero no nos seguirá». Seguimos bajando la ladera a tumbo, tratando de mantener el control, hasta que finalmente el coche se detuvo. Respiré de verdad. Por primera vez en días, como si mis pulmones recordaran su función. El conductor apoyó la frente en el volante. «Dios mío», yo lo miré. «Gracias», murmuré con la voz rota. Él levantó la mirada. «No ha terminado, señora», dijo, «pero al menos hoy está viva». Y entonces lo entendí. El enemigo era más grande que Arturo, más grande que su madre. Había más gente involucrada, una red de interés, dinero, poder. Pero yo también tenía algo que no esperaban: instinto, valor y una voluntad feroz de vivir. Julián había dado su vida por eso, y ahora yo tenía que honrarlo. El conductor respiró hondo. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. Miré la noche, el bosque, la carretera rota. Mi futuro era incierto, mi vida, un hilo frágil, pero estaba ahí, viva, con la fuerza de una mujer que había sido despreciada, subestimada, humillada, y aún así seguía en pie. «Ahora», dije, limpiándome las lágrimas, «voy a empezar de nuevo, lejos de Arturo, lejos de su sombra, lejos de todos los que me quisieron ver muerta». El conductor asintió. «¿Está lista?». Miré mis manos, heridas, temblorosas, pero vivas. «Sí», dije, «más que nunca». Y mientras el coche avanzaba lentamente hacia la oscuridad segura, supe que no era un final. Era el comienzo de mi verdadera vida. Una vida en la que yo elegía, yo mandaba, yo decidía.
Una vida donde nunca más permitiría que me llamaran elefanta gorda. Una vida mía, solo mía, y de nadie más. Fin de la historia.